Oración. Primeramente, damos gracias a Dios porque nos dio un día más de vida, porque nos tiene con bien y a pesar de las dificultades que estamos padeciendo en estos momentos, tal vez algunos se sienten muy incómodos, algunos se sienten muy deprimidos o angustiados. Estamos en unos momentos muy difíciles para algunos. Por eso que siempre buscamos la confianza que Dios nos da a través de su palabra para que Él nos reconforte en estos momentos. En estos días estaba viendo las noticias y veía las declaraciones de nuestro gobernante acerca de las nuevas normalidades y la nueva reapertura que se pretenden hacer. Ya dieron fechas de reapertura, ya dieron fechas donde las personas van a salir nuevamente y que el gobierno o nuestras autoridades están muy deseosas de que uno se comporte de la mejor manera. Ellos nos han dado todas las instrucciones necesarias para poder evitar contagiarnos del virus y nos han dado todo lo necesario para que seamos prudentes en esta reapertura. Pero cuando uno ve las noticias, en los momentos en que se han reaperturado, usted ve que las personas no se conducen de la mejor manera, no son prudentes, no son sabias en su proceder. Y por eso que en muchas ocasiones las autoridades han decidido entonces echar para atrás las medidas porque no hemos aprendido a vivir sabiamente. Existe una condición y el gobierno o las autoridades nos han dicho que si no nos sabemos comportar nuevamente vamos a ser recluidos. Así que nosotros requerimos sabiduría, nosotros requerimos tener esa capacidad de poder comportarnos como las autoridades en este caso nos están indicando para evitar entonces el contagio y evitar tantos dolores de cabeza que en estos momentos estamos confrontando. Pero cuando hablamos de sabiduría, cuando pensamos en una persona sabia, en mi mente me recuerdo a un gran sabio de la antigüedad que se llamó Salomón. Salomón, hijo de David, fue proclamado rey de Israel. Fue el tercer rey de Israel y gobernó a Israel por 40 años. Un hombre educado, un hombre a la cual se oró por su dirección. Un hombre estaba lleno de mucha sabiduría. Un hombre que ayudó a su pueblo a surgir. Pero este hombre, a pesar de toda su capacidad, tenía un gran pesar, tenía una gran dificultad. Él requería de sabiduría para poder dirigir su pueblo. Por eso que él acude a aquel que le puede dar sabiduría. Y en 2 de Crónicas 1:10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para representarme delante de este pueblo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y es que Salomón, me supongo o me imagino que Salomón se sentía un poco angustiado de tener la capacidad de dirigir este pueblo, el pueblo de Israel, que él consideraba un pueblo muy grande, tal vez lo consideraba muy difícil y se requería de mucha sabiduría. Se requería de la sabiduría de Dios para poder gobernar. Y es que Salomón acudió a buscar la sabiduría donde está la sabiduría. El libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El rey Salomón sabía que la sabiduría venía de Jehová. Por eso que él acude a él a buscar aquella sabiduría que se necesitaba para gobernar su pueblo. Hoy día, muchos de nosotros queremos buscar esta sabiduría, pero no buscar la sabiduría de Dios. Muchos de nosotros buscamos la sabiduría que viene de nuestro ser interno, o que viene de alguna otra persona, o que viene de algún pensamiento diferente a lo que Dios nos dice. Y es interesante porque cuando yo me puse a buscar
en la Real Academia de la Lengua, el significado de sabiduría, nos dice que sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y que el conocimiento es adquirir información valiosa. Y esto es lo que resulta del proceso de aprendizaje. Hoy día muchas personas nos estamos equivocando pensando que el conocimiento y sabiduría es lo mismo. Pero en estos tiempos de tanta tecnología, de tanta accesibilidad al conocimiento, muchas personas tienen conocimiento y tienen mucho conocimiento, pero le falta la sabiduría. Le falta esa forma de actuar con sensatez y prudencia en sus actuaciones. He conocido muchas personas con mucho conocimiento. He conocido personas que han dedicado toda su vida al estudio secular. Pero cuando uno analiza su vida, su administración de su vida familiar, se nota que le ha faltado sabiduría en llevarlo. Se nota que le ha faltado aquella sabiduría que solamente proviene de Dios en administrar su vida adecuadamente. Y es que nosotros, para poder entender a Dios, necesitamos tener su sabiduría. Y cuando nosotros recordamos a Salomón, porque yo estoy seguro que usted habrá escuchado a través de la Escritura la historia de Salomón, usted lo recordará como una persona muy sabia de la antigüedad. Usted lo recordará por aquellos proyectos que realizó, como el templo de Salomón. Usted lo recordará por sus riquezas. Y usted lo debe recordar también por su gran capacidad de administrar y de organizar su pueblo. Y es que la riqueza de Salomón vino producto de esa gran capacidad de reorganizar el comercio, esa gran capacidad de administrar su pueblo. Y allí vino su riqueza. Su riqueza no vino porque, como Dios se lo prometió, ya los tuvo. No, él les trabajó, él se educó, pero Dios lo bendijo con mucha sabiduría. También usted va a recordar a Salomón por sus 3,000 proverbios que escribió y sus 1,005 cánticos. También lo recordará por su gran capacidad de juzgar. ¿Recordará usted cuando él le tocó juzgar a las 2 prostitutas por un niño? En donde en la noche uno murió y uno se la cambia al otro y van y acuden a Salomón. Y Salomón escucha con cuidado la historia de ambas mujeres. Una característica de que una persona sabia tiene la capacidad de escuchar, tiene la capacidad de oír para después tomar una decisión. Y la decisión de Salomón fue dividir al niño en 2. Al ver esto, la madre dijo, no lo maten, déselo a la mujer. Y Salomón entonces dice, déselo a ella porque ella es su madre. Desde ese momento, el pueblo de Israel admiraba la capacidad de juicio de Salomón, porque estaba lleno de mucha sabiduría. Salomón tenía tanta fama de su sabiduría que fue visitado por la reina de Sabas. Ella se encontraba muy lejos del pueblo de Israel. Y ella hizo un viaje enorme para conocer la fama de Salomón. Y dice la Biblia que llevó mucho oro, muchas piedras preciosas, muchas cosas valiosas, porque ella quería conocer y saber si la fama de Salomón era como se decía. Y la Biblia nos dice que ella le preguntó todas las cosas que ella quería y fue respondido por Salomón. Ella después afirma que la fama que había escuchado era muy poca a lo que realmente Salomón ofrecía. Ella estaba contenta
porque ella había ido a Salomón a escuchar de su sabiduría. Y cuando yo escucho estas cosas, cuando yo oigo sobre la sabiduría de Salomón, me viene a la mente un pasaje de la Biblia en la cual vamos a tenerlo como texto base para este sermón, que está en Mateo 13, versículos 54 al 56. Mateo 13, 54 al 56. Queridos amigos, queridos hermanos, a pesar de que estamos en la distancia, usted abra su Biblia. A pesar de que no nos podemos ver físicamente, usted lea su Biblia y léala conmigo en este momento. Léala conmigo y leamos lo que el Señor hoy nos quiere enseñar a través de las Escrituras. Y dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bendito la palabra del Señor. Qué hermosa fragmento de la Escritura. Y quisiera detenerme un poco allí, porque el tema de nuestro sermón esta mañana es: Jesús nos enseña a vivir con la sabiduría que procede de Dios. Pero antes de desglosar este pequeño sermón, me gustaría hacer un análisis de este texto en donde nos abre un preámbulo de lo que es la sabiduría de Dios. Y es que dice las Escrituras que venido a su tierra, ¿a cuál tierra fue nuestro Señor Jesús? A Nazaret. Nazaret fue el lugar donde él se crió después de su nacimiento. Y es que Nazaret estaba a unos pocos kilómetros de Capernaum. Pero a pesar de que Jesús en su conciencia podía entender que allí lo iban a rechazar, él decidió ir a Nazaret. Él decidió darle la oportunidad nuevamente a que escucharan sus palabras. Dice la Escritura que los presentes no salían de su asombro de ver a este Jesús, un hombre joven, enseñando en las sinagogas. Dice que se asombraban de lo que él, de toda su sabiduría, y preguntaban, pero era una pregunta que implicaba un tipo de desprecio hacia la sabiduría de Jesús. ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene estas enseñanzas? Pero es que tenemos que recordar que Jesús fue un hombre muy humilde y Jesús no se le conocía como que había ido a algún centro a educarse, que había ido en algún lugar como los judíos estaban acostumbrados. Jesús tenía su sabiduría porque la sabiduría de él procedía de Dios. Y es que Jesús no representaba ninguna de las familias élite de la época. Por eso que había una especie de desprecio de parte de los sacerdotes, de parte de los escribas de su época. Jesús era una persona humilde, nacida en un pesebre, sin muchas riquezas. Es tanto así que preguntan nuevamente, ¿no es este el hijo del carpintero? Como para denotar su trabajo humilde, como para menospreciar de que era una persona que venía de un lugar muy humilde, de un trabajo muy humilde.
Marcos 6:13 registra que dijo, ¿y este no es el carpintero? Entendiendo que como hijo de un carpintero, tal vez se dedicó también antes de su ministerio a realizar esta profesión. Se dedicó a ser carpintero. Tal vez un oficio muy humilde, tal vez un oficio que no tenía mucha relevancia en su época. Por eso que él le pregunta, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Estaré yo equivocado? Tal vez esta sabiduría, ¿de dónde viene? Porque este no representa nada para nosotros. Y sigue preguntando, ¿y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y es que la persona no podía entender de dónde venía la sabiduría de Jesús. Y quería confirmar, oye, este hombre que está aquí delante de mí, su madre no es María, sus hermanos no son Jacobo y José. Precisamente los que lo estaban escuchando querían resaltar la humildad de su madre, la humildad de María, la humildad de sus hermanos, la humildad de toda su familia. Recordemos que Jesús fue criado en Nazaret. Así que Jesús era conocido posiblemente por todos allí. Posiblemente ellos entendían que de dónde él había sacado tanta sabiduría si él no había tenido una preparación secular. Pero ¿de dónde Jesús consiguió o de dónde Jesús obtuvo su sabiduría? Él mismo lo dice en Juan 7:16, que lo que él enseñaba no venía de él, sino del que lo había enviado. En otra palabra, su sabiduría venía del Dios, de Jehová. Venía de aquel que es dueño de toda la sabiduría. Pablo nos indica que Jesús o que Cristo ha venido a ser para nosotros la sabiduría que procede de Dios. Como dice 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Analicemos un poco estas características de la cual el apóstol Pablo se refiere de Jesús, que tiene toda la sabiduría, que ha sido hecho por Dios sabiduría, que ha sido hecho por Dios justificación, porque solamente Jesús nos puede justificar delante del Padre. Y solamente Jesús nos puede santificar a través de su palabra, a través de escuchar sus sabios consejos. Y es el único que nos puede dar redención de nuestros pecados. Jesús es una persona maravillosa que vino a este mundo a dar todo lo que poseía. Dio hasta su propia vida por nosotros. Usted se ha sentado a analizar lo que Jesús ha hecho por usted en esta mañana. Pero qué será lo que lo escuchaban en ese momento rechazaban de Jesús? ¿Cuál era la sabiduría que Jesús tenía que ellos la rechazaban? Me pregunto yo. ¿Qué enseñanzas trajo Jesús? ¿Qué es lo que Jesús afirmaba que venía a hacer este mundo, que los fariseos y los sacerdotes de su época lo rechazaban? Y no solamente ellos, muchas personas del pueblo de Israel rechazaron sus enseñanzas. En Lucas 4:34 nos dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y es que las enseñanzas de Jesús, a la cual las personas de su época la rechazaban, era que él vino a anunciar el reino de Dios.
Él había sido enviado para anunciar el establecimiento del reino de Dios. Y hoy día muchas personas todavía rechazan esas enseñanzas, pensando que el reino de Dios no se ha establecido, pero que Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra, porque fue una profecía hecha ya en Daniel 2:44, porque se levantará un reino la cual jamás será destruido. Y es que cuando Jesús le pregunta a Pedro, allá en Mateo 16:18, ¿quién dice la gente quién soy? Pedro le responde, el Cristo. Y Jesús le dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo importante en el 19 que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces ahí podemos ver, queridos hermanos y amigos, cómo Jesús intercala la palabra iglesia, su iglesia, con las llaves del reino. Se estaba refiriendo a las mismas cosas. En otras palabras, entonces, iglesia y reino de los cielos es igual. Es lo mismo. Porque Pedro recibió esas llaves allá en Hechos 2, cuando se paró y dio el primer discurso a los presentes cuando se estableció la iglesia en Jerusalén el día de Pentecostés en el año 33. Muchas personas, como aquellos judíos de su época, rechazaban las enseñanzas de Jesús, a pesar de que venían del mismo Dios, a pesar de que la sabiduría de Jesús procedía de Dios, pero es que Jesús era el mismo Dios también, encarnado, que vino a nosotros a cumplir una misión, a establecer su reino aquí en la tierra, que hoy día es la iglesia. Cuando vemos en Hechos 2:47, que dicen, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que el reino de Dios, que es la iglesia, quien tiene la potestad de añadirlo, es nuestro Señor Jesús. Ese es el que añade a cada uno de nosotros en su reino cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos su mensaje. Allí radica la sabiduría que Jesús nos trae, en su obediencia. Y es que Jesús nos enseña a vivir con sabiduría cuando lo dejamos ser nuestro maravilloso consejero. Muchas personas les gusta escuchar a otras personas sobre cómo vivir esta vida. En las redes sociales ahora que estamos recluidos, usted ve mensajes de cómo vivir mejor, de cómo comer mejor, de cómo llevar mejor sus finanzas, de cómo ser mejores padres. Muchas consejerías hay en las redes sociales. No digo que está mal, pero cuando uno quiere alcanzar la vida espiritual, cuando uno quiere alcanzar la vida eterna, el mejor consejero que podemos tener es Jesús. Y a veces es el que menos le queremos oír sus consejos. Y debemos recordar, hermanos, si usted ha leído en Mateo 5:3 el Sermón del Monte, una maravillosa joya de la predicación de Jesús, en donde Jesús nos enseña cómo ser dichosos, en otras palabras, cómo ser gozosos en este mundo. Y cómo nos enseña a cómo ser la sal y la luz de este mundo. Es que si usted se dejara aconsejar por Jesús, viviéramos felices cada día. A pesar de nuestras dificultades y a pesar de nuestros inconvenientes, no lo impediría a usted ser feliz. Pero es que alrededor del Sermón del Monte, Jesús nos enseña muchas cosas de cómo debe conducirse el nuevo hombre en el reino de los cielos. Porque en muchas ocasiones Él amplió lo que decía el Antiguo Testamento. Como por ejemplo, habló sobre el homicidio.
Muchas personas hoy piensan que homicidio o el pecar contra otra persona matándola es un pecado grave, pero no se da cuenta que Jesús lo dijo y amplió que homicida es aquel que se enoja con su hermano. Entonces, tenemos que escuchar esos consejos de Jesús para que nos ayude en nuestra vida cotidiana. Muchos piensan que el adulterio solamente es cuando yo cometo el acto, pero Jesús nos enseña que si ya yo miro a una mujer y la codicio en mi corazón, ya adulteré. Esos son los consejos que nosotros debemos seguir para poder andar en el camino que Jesús quiere que andemos. Importante para el ser humano es cómo amar al enemigo. Y es que el consejo del mundo dice que si tú tienes un enemigo, entonces hay que vengarse. Pero Dios nos dice que uno debe amar al enemigo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que amar a alguien que le ha hecho daño es fácil? Pero es que aprendemos de Jesús. Jesús perdonó a sus captores y perdonó a aquellos que lo crucificaron en la cruz. Así que Él es el mayor expositor para nosotros de cómo amar al enemigo. Esos son los consejos que nos ayudan a nosotros a vivir con sabiduría en este mundo. Y que Jesús quiere que usted sea una persona sabia. Que usted lleve su vida de una manera que usted pueda alcanzar la vida eterna. Ese es el mejor consejo que Jesús nos puede dar en esta mañana. Pero que también Jesús nos enseña a vivir con sabiduría cuando llevamos una vida con sentido. Usted a veces no se ha levantado en la mañana y no se ha sentido que su vida no tiene ningún tipo de sentido. Usted se para, trabaja, regresa, se acuesta, trabaja y todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y usted siente que algo le falta, algo no está bien. Y usted siente que su vida no tiene ningún tipo de sentido, no siente felicidad, no siente ningún tipo de satisfacción en lo que usted hace. Es que a veces el ser humano nos sentimos así. Ese algo del ser humano. Ayer tuvimos una presentación maravillosa de un hermano que además es psicólogo, que nos habló sobre la depresión. Y nos ilustró de una manera increíble que a veces uno se queda pensando, es cierto. Y lo que aprendí ayer es que él nos dice que nuestra vida es una vida que es como un ritmo, donde a veces estamos en alta y otras veces estamos en bajas. Pero cuando nosotros tenemos nuestra vida que la llevamos con un sentido y sabemos hacia dónde yo quiero ir y sabemos qué es lo que yo quiero, entonces tendré mis altas y tendré mis bajas, pero estaré conforme con mi vida, porque mi vida se la está dedicando al Señor. ¿Usted no quiere dedicar su vida al Señor? ¿No le gustaría a usted recibir aquella recompensa de vida eterna cuando usted deje de existir en este mundo? ¿Usted piensa que después de aquí en este mundo no hay nada? Jesús nos dice en Mateo 6:19 que uno no debe hacer tesoros en la tierra, que uno debe hacer tesoros en los cielos, porque en donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si usted es una persona que solamente se ha dedicado a hacer las cosas terrenales, a hacer tesoros en la tierra, posiblemente usted no le siente sentido a su vida. Pero si usted piensa hacer tesoros en el cielo, allí estará su corazón. Entonces, cuando usted tiene pérdidas de algún tipo, material, usted eso no lo afectará. Porque su mente y su corazón está mirando hacia las alturas. Estará mirando allá en la eternidad donde está nuestro Señor Jesús. Tal vez usted hoy día, querido amigo o hermano, está preocupado por la situación actual. Por supuesto que sí. Todos estamos preocupados.
Pero usted está preocupado, usted tiene la misma preocupación por alcanzar la vida eterna. Hoy día muchos nos preocupamos si perdemos nuestros trabajos. Hoy día estamos preocupados si mañana comeremos. ¿O qué va a pasar con nuestro hogar? ¿Qué tanto esfuerzo tanto trabajo he tenido que hacer para tener un hogar? Es una preocupación válida. Es una preocupación que viene del sentimiento humano. Pero, ¿está usted igual preocupado por alcanzar la vida eterna? ¿Usted no se ha puesto a pensar que a pesar de que todas las cosas que usted puede hacer en este mundo, no lo va a llevar a alcanzar la vida eterna? Primera Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Dice, echa mano a la vida eterna. Es que cuando uno vive con la sabiduría que Dios nos da y le damos sentido a nuestra vida, entonces nosotros peleamos esa buena batalla de la fe y le echamos vida y le echamos mano a la vida eterna. Porque ese es el objetivo de Jesús en venir a este mundo. Que usted no se pierda y que usted tenga esa oportunidad de alcanzar la vida eterna. Esa sabiduría que viene de Dios nos viene a confortar que a pesar de nuestras dificultades, que a pesar de la situación en que estamos viviendo hoy día, hay algo más importante para el ser humano, que es alcanzar la vida eterna. Tal vez usted no se ha puesto a meditar eso. Tal vez usted solamente se ha puesto a pensar en el día a día. Tal vez usted no siente la necesidad de alcanzar la salvación a través de Jesús. Pero créame, amigo, que Jesús nos dice en esta mañana que peleemos la buena batalla de la fe, que le echemos mano a la vida eterna. Ese es el sentido que Él quiere que nosotros vivamos en este mundo, que le demos un sentido a nuestra vida, que podamos educar a nuestros hijos en esa visión de alcanzar la vida eterna. Ese es el deseo de Jesús. Por eso fue rechazado. Por eso no fue aceptado por su pueblo. En Efesios 5:15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y en el 16, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Hoy estamos en días malos. Hoy estamos en días complicados para la iglesia. Pero si nosotros nos preparamos, y dice el versículo, o dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Así que si usted quiere darle sentido a su vida, si usted quiere darle un objetivo, debemos andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, para que Dios después nos recompense en la vida eterna. También Jesús nos enseña a vivir con sabiduría cuando nos llenamos del conocimiento y sabiduría e inteligencia espiritual. A veces nosotros solamente pensamos que orar y pedir a Dios sabiduría es suficiente. Usted piensa que así como Salomón que oró y le pidió sabiduría y fue lleno de sabiduría y fue suficiente, no tuvo que hacer más nada. Querido amigo, querido hermano, sí tiene que hacer algo. Hay que llenarse del conocimiento. Hay que estudiar la palabra. El apóstol Pablo no dejaba de orar por los hermanos de Colosa cuando se enteró que habían creído en Jesús. Y él pedía que se llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios para toda sabiduría e inteligencia espiritual. Allá en Colosenses 1:9. Y es que uno no puede ser sabio si uno no se llena del conocimiento que viene de Dios. Uno
no puede ser sabio si uno no conoce las Escrituras. Muchos de nosotros a veces pensamos que tener sabiduría es hacer un acto milagroso, pero tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que llenarnos de ese conocimiento. Y a través de ese conocimiento, entonces, llegamos a ser sabios en nuestra vida espiritual, en cómo llevar nuestra vida, en cómo administrar nuestro hogar, en cómo administrar nuestras finanzas, en cómo administrar nuestras amistades. Ahí donde radica la sabiduría. Esa sabiduría se encuentra en un maravilloso libro que es la Biblia. En 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es que la sabiduría que estamos buscando no es cualquier sabiduría, no es una sabiduría humana, ni una filosofía humana, es una sabiduría que viene de Dios. Y las escrituras fueron hechas para nosotros como la mente de Dios, como lo que Dios quiere de parte de nosotros. Si usted no escudriña su escritura, no puede ser sabio para Dios. Además, las escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Como dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que llenarnos de la sabiduría de Dios a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de este libro maravilloso que es la Biblia. Yo siempre le digo a las personas que no me crean a mí, crean lo que diga su Biblia, escudriñe su Biblia. Hoy tenemos tanta forma de educarnos, de aprender. Hoy es un día donde la tecnología nos ha facilitado tantas cosas. No hay excusa para desconocer lo que Dios quiere, porque la Biblia está allí en todos los idiomas, en todos los lugares, en todo Internet, como se dice por allí. Cuando hablamos de Salomón, comprendimos que Salomón fue el antepasado de Jesús. Jesús provino del linaje de Salomón. Pero Jesús nos enseña en Mateo 12:42. Vamos a leer Mateo 12:42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y es que en esta situación, los judíos, los fariseos de su época, le pedían señales a Jesús. Señales prodigiosas para poder creer. Y Jesús le dice que más que Salomón, a pesar de toda la sabiduría que Salomón podía tener, más que él es Jesús. Salomón es una sombra de la sabiduría que tenía Jesús. Más que todo el conocimiento que Salomón podía tener, Jesús lo tenía. Y aquí nos enseña una gran verdad. Una gran verdad donde Jesús dice que la reina del sur o la reina de Saba viajó desde muy lejos para conocer y aprender de la sabiduría de Salomón. Y que ella se levantará en el día de juicio y acusará a aquellas generaciones. Asimismo, muchos nos acusarán en el día de juicio. Porque muchos dirán, Señor, es que no tuve tiempo de estudiar tus escrituras. Y tal vez el apóstol Pablo dirá, pero sí yo tuve tiempo. O, Señor, yo hice muchas limosnas. Entonces se levantará Cornelio pero había que hacer algo más. Entonces nosotros debemos comprender que muchos personajes bíblicos han pasado por todo lo que nosotros estamos pasando. Que no hemos tenido tiempo, que no hemos obedecido,
y ellos son los que se van a levantar a acusarnos. Porque si ellos pudieron, nosotros también podemos. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted quiere ser sabio en esta mañana, usted debe tener temor a Jehová, pero no aquel temor como cuando uno le tiene a una serpiente, que usted se aleja. No, es aquel temor que uno entiende que Dios, que Jesucristo es el único que puede hacer algo por su vida eterna. Ese es el temor que dice las Escrituras. Ese es el temor que uno debe sentir. No temerle a Dios. Al contrario, hay que acercarse a Dios. Y dice que los insensatos desprecian aquella sabiduría. Yo creo que usted, amigo que nos escucha, hermano que está conectado con nosotros, yo estoy seguro que usted no es una persona insensata. Yo sé que usted es una persona muy sabia. Yo sé que usted es una persona que tiene conocimiento. No desprecie la sabiduría de Jesús. No desprecie la sabiduría de Dios. Hoy día hay muchas sabidurías humanas, pero solamente la sabiduría de Jesús nos puede llevar a la vida eterna. Pero dice que los insensatos no alcanzarán aquella vida eterna. Hoy muchos están temerosos del virus. Hoy muchas personas temen contagiarse, temen morir, con mucha justificación. Pero hay un virus peor que el que existe hoy día, que es el virus del pecado. Usted se imaginaría por un momento, imaginémonos por un momento que las estadísticas que salen todos los días en la televisión no vinieran de las autoridades nuestras, vinieran de Dios. Y dijeran cuántas personas hoy se han infectado por el virus del pecado. ¿Usted se puede imaginar cuántos millones de personas serían? ¿Y cuántas personas están en cuidados intensivos a causa de ese virus que es el pecado? ¿Y cuántas personas han muerto a causa del virus del pecado? Se han muerto sin Jesús. Estaríamos escandalizados. Estaríamos de alguna manera urgidos de buscar la salvación. Si usted quiere ser sabio en esta mañana, yo quiero despedirme con una parábola de Jesús, muy hermosa, muy bonita, que nos enseña cómo debe ser una persona sabia en este mundo. Y dice en Mateo 7:24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendió con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Queridos amigos, el mundo está dividido en dos clases de personas. Una persona que es prudente y una persona que es insensata. Cuando hablamos de prudencia, hablamos de gente que es sabia. Jesús nos dice, si usted es una persona sabia, escucha su palabra y lo va a comparar que usted va a edificar su casa espiritual sobre la roca que es Cristo. Y a pesar de las dificultades de este mundo, usted no va a ser derrumbada. Pero si usted es una persona insensata, usted no va a escuchar la palabra de Jesús y va a edificar su vida espiritual sobre la arena. Y cualquier viento que sople en este mundo
lo va a tumbar y va a ser grande su ruina. Es importante que usted tome la decisión hoy día. ¿Qué clase de persona usted quiere ser? ¿Una persona sabia para con Dios o una persona insensata? Jesús nos da la oportunidad en esta mañana de ser personas sabias a través de su palabra. Hay que aceptar a Jesús en nuestros corazones, pero no solamente aceptarlo, sino obedecerlo, porque Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchos grupos religiosos solamente afirman que con aceptar a Jesús es suficiente, pero Jesús nos dice que hay que hacer algo más. Hay que obedecer su palabra, y obedecer su palabra es arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que es el Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, y a través del agua del bautismo somos perdonados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Perseverar hasta el fin, cuando Él regrese por su iglesia, regrese por nosotros, que no estaremos en este mundo para siempre. Nuestro hogar no es en este mundo. Así que usted no se aflija, no se ponga sentimental por las cosas que pasan en este mundo, porque al final nuestro mundo, nuestro hogar no es aquí. Queridos hermanos, sabemos que estamos en una situación complicada. Sabemos que a veces nos deprimimos o a veces nos sentimos como un poco desanimados. Yo lo quiero animar en esta mañana. Yo quiero que usted salga de este culto de oración fortificado, que usted se llene de esta sabiduría que viene de Dios, para que nosotros tengamos una vida felices, no por las cosas materiales que tenemos, porque Jesús nunca tuvo nada material, sino por una vida llena de gran felicidad, porque sabemos que vamos a morar con Él en la eternidad. Nos invitamos siempre a estar activos en las actividades de la iglesia. Nos invitamos siempre a tener esa disponibilidad para con Dios. Abramos nuestras Biblias, estudiemos su palabra, llenémonos de su sabiduría, porque es la única que nos puede llevar a la vida eterna. Muchas gracias a todos y que Dios me lo bendiga.